la innovación también, como el amor que yo siempre lo relaciono, es pasajero. O sea, alguien si ahorita saca una casa de cambio virtual, para algunos puede ser no startup y para otros sí. Para mí sí es, lo que no es disruptivo. Me parece increíble que alguien vaya a hablar con un inversionista y no lo haya buscado ni siquiera por LinkedIn o haya preguntado a otras startups que en dónde ha invertido ese fondo. Oye, ¿qué es lo que te ha preguntado? ¿Qué es lo que te ha consultado? Que sepa, no sé, cuáles han sido sus inversionistas, cuál ha sido su track record, cuál ha sido toda su carrera laboral. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien solamente por querer decir, yo conozco emprendimiento, le voy a vender papa, yo le vendo de todo y me voy y me acerco. O sea, cero estrategia, sí, en verdad me preocupa muchísimo que la gente esté pensando de que ser emprendimiento es solamente ir y presentar una tarea de clase, una idea. 500 Startups, Rockstars, Y Combinator tienen programas en donde dictan cursos para saber manejar las situaciones difíciles, por ejemplo, de repente pérdidas familiares, de repente cuando no van bien las cosas, entonces apunta mucho al lado emocional, el lado mental también del emprendedor, cosa que acá todavía no se toca, pero que es muy importante para desarrollar startups. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Shot de Startup. Ya se nos está terminando la temporada. Es el penúltimo episodio y el día de hoy tengo un invitado muy especial que nos conocimos justamente por todo el tema del ecosistema. Él se encarga de desarrollar mucho el ecosistema emprendedor, por eso me encantó esta oportunidad de poder conversar con él. Estoy acá con Joseph Luján. ¿Qué tal, Joseph? Bien. No, muchas gracias, José, por la invitación. Seguramente la vamos a pasar muy bien el día de hoy. De todas maneras, Joseph ha prometido 2 shots mínimo. Ya nada, la gente normal quiere solo uno, pero él quiere más de uno. Está bueno. Qué bueno, Joseph. Bueno, Joseph, para que la audiencia te conozca un poco más, cuéntanos sobre ti. ¿Cómo ha sido esta trayectoria profesional? Uy, ha sido bastante larga. Ya casi 10 años en todo el tema del ecosistema startup. A ver, rápidamente he tenido creo que varios sombreros a lo largo de estos años, desde que he sido emprendedor, vendí mi emprendimiento, mentor, jurado, speaker. Antes de todo el tema de la pandemia no era muy común dictar charlas de manera virtual, o sea, por plataformas como Zoom, Meet o por Facebook. Entonces me tocaba dictar la misma charla en diferentes universidades, TAR, Arequipa, Piura. Entonces es así como empecé conociendo un poco más del ecosistema. Luego tuve la oportunidad de entrar a las filas de ProInnovate, dentro del equipo de Startup Perú. Luego salté al fondo de fondos de nuestro país también. A la par venía haciendo ecosistema startup peruano. Tuve la oportunidad de viajar. Entonces han sido varias cosas que seguramente ahora vamos a conversar. Has hecho un montón de cosas. Sí. Pero, ¿cómo fue este inicio cuando tú estabas en la universidad? Tú estudiaste ingeniería industrial. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo así empezaste en el mundo corporativo, digamos? Mi primer trabajo fue en planta, trabajando dentro de los laboratorios, midiendo, me acuerdo, la eficiencia de las máquinas, porque era una empresa que desarrollaba diferentes productos de salud, incluso talcos, pastillas, tabletas. Entonces yo estaba ahí en planta todo disfrazado como Breaking Bad, trabajando. Pero que no haciendo lo mismo que Breaking Bad. Sí, no, pero no nos censuren. Pero sí. Exacto, o sea, así inicié. Y estuve mucho tiempo, en verdad, en el lado corporativo y creo que lo sigo estando, pero ahora más del lado de emprendimiento e innovación. Incluso tú dijiste, oye, yo he visto tu LinkedIn y si alguna de personas entra a ver, seguramente va a haber más de 35 trabajos que he hecho a lo largo de todos estos años. Este research ha estado un poco complicado porque normalmente ves 4, ¿no? Acá mentor en varias aceleradoras, distintos tipos de trabajo, muy metido en innovación. Vamos a ir poco a poco desmenuzando toda esta experiencia. Pero como alguien que está en planta, viendo procesos, viendo otro tipo de chamba, termina moviéndose al mundo de la tecnología. O sea, más que moverme al mundo de tecnología, creo que me mudé al mundo de emprendimiento. Okay. Bueno, a mí siempre me gustó el tema de la docencia. Entonces, como tú ya dijiste, yo entré en ingeniería. Entonces el tema de matemáticos siempre me apasionó muchísimo. Y durante mis ciclos yo era ya profesor de matemática, pero enseñando a chicos que querían postular a la universidad. Y cuando terminé mi carrera, me animé a postular como asistente profesor dentro de la Católica. Entonces el proceso es, entras a la plataforma, la internet que tiene la universidad, postulas, así como tú postulan como 70, 80 chicos más, y el profesor finalmente elige entre 3 a 4 personas para acompañarlos. Y digamos que, si bien es cierto, en esa época no era tan networkero como ahora, entonces no había mucho la facilidad de poder conocer a uno u otro profesor. Entonces me tocó ir a visitarlos, escribirles, algunos te respondían, otros no, ir afuera de sus clases. Entonces, pero ya tenías todo el perfil del emprendedor. Sí. Eso
y eso pasó como año y medio, casi 2 años, hasta que alguien me eligió. Ya. A la hora que vi que me eligió, porque eso lo ves por el sistema, me llama este profesor y me dice: Joseph, lamentablemente me he equivocado a la hora de elegirte. El otro ciclo seguimos hablando, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, al día siguiente me volvió a llamar este profesor y me dijo que lamentablemente no se podía cambiar en el sistema, entonces que vamos a trabajar juntos. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. La sufrió, intentó, creo que hasta el último y todo. Y bueno, este profesor, trabajé juntos un año con él en el curso Introducción a la Ingeniería Industrial. Luego se cierra ese curso por cambio de la currícula y me jala a un curso llamado Desarrollo Emprendedor. Entonces es ahí en donde empecé a conocer todo el tema de innovación y emprendimiento. Este profesor es el ingeniero Eduardo Ismoes, que es uno de los fundadores de la primera incubadora del Perú, que es la de Nexum Pub, o bueno, sí de Pub, como inició. Entonces aprendí todo de él. Primero enganchándome en clase, yendo a sus clases, yendo a las prácticas. Luego él me empezó a meter como mentor en los diferentes concursos y poco a poco así fue escalando la historia. Qué gran coincidencia. Qué bueno que pasó en todo el sistema. Sí. Como que todo está escrito como para llevarte un poco a donde estás hoy en día. Y claro, siempre nos cuentas que tienes esta pasión por enseñar y algo que vi mucho en tu... Bueno, voy a decir CV porque al final sí que como un CV. Y es como un CV. Vi justamente que has pasado por muchas universidades dando mentoría, te vi en UC Ventus, ahora estás en Emprende UP. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu rol como mentor en este tipo de aceleradoras, incubadoras? Yo he sido mentor desde el 2016, 17 ya. A la fecha, cada vez que me ofrecen mentoría, la verdad, y es porque ya son tus últimos capítulos, casi siempre digo que no. A menos que sea por shot y ya no juego mucho, o mejor dicho, ya no acepto mucho el rol de mentor desde ya hace unos 3 o 4 años. Y no es porque no quiero apoyar o no me quiero sumar a esa causa. Speaker y jurado siempre va a haber seguramente de mi lado y me va a dar el espacio para hacerlo, pero es que el mentor ya en Perú y en diferentes casas ya se ha convertido más en un coach que llega el emprendedor, te pregunta qué debo hacer y finalmente el consejo sigue siendo: vende, sal y prueba. O sea, deja de seguir pagando por una tecnología que no sabes si va a funcionar o no hasta que lo saques a vender. O oye, no sé si debo traer a alguien más como co-founder o no, o contratarlo como no. Entonces, finalmente yo he sentido que los últimos años se ha convertido más en un coach que una mentoría como tal, en donde los emprendedores traen un problema de verdad y trata de solucionarlo, sino es más como que dime qué tengo que hacer para emprender. Y creo que todos los que ya estamos involucrados acá sabemos que no hay una fórmula más que hazlo, sal a la cancha, vende. Entonces, si finalmente ese va a ser mi consejo, quizás todavía el tema de mentoría yo creo que necesita un poco más de evolución acá en el país. Genial. ¿Y cuáles son estas aceleradoras, incubadoras en las que has estado? Uy, estaban todas, creo que no, creo que... ¿Startup PC también? Sí, Startup PC por ahí, de repente no como mentor, pero fácil como speaker o jurado habría estado. Y te juro que yo tengo un drive en donde guardo todas las PPTs en las que he dictado. Y a veces siempre las recojo y veo, digo, pucha, en tantas oportunidades he tenido la chance de participar y digo, qué bacán que haya pasado todo esto. Es por eso que conozco gran parte de todo el ecosistema, porque de alguna manera hemos colaborado juntos. Con Marilia, creo que me llamó una vez para dictar una charla en Cusco. Entonces es por ahí donde recuerdo que también participé en Startup PC. Por eso te digo que había muchas oportunidades de poder participar y quizás ahora ya haya muchos más perfiles dentro del ecosistema, pero en su momento no los hubo. Entonces, quizás los que estábamos más activos éramos quizás los más solicitados y los que más estábamos predispuestos también a echar una mano. Es por eso que quizás esta oportunidad se ha dado bastante por justamente todo el tiempo que ya uno está involucrado aquí, ¿no? Buenazo. Y tu último rol, o no sé si justo voy a entrar a un tema de Emprende UP. Sí. Ahí entonces no estás como mentor. ¿Cuál es tu rol en Estoy dentro del equipo de la incubadora. ¿Y qué es lo que haces dentro de igual, como normalmente ahorita las incubadoras están manejando su estrategia, hay una estrategia de emprendimiento y hay una estrategia de proyectos. ¿Por qué? Porque la incubadora por sí misma, haciendo incubación, no es sostenible. O sea, todavía no se ha logrado mantener esa figura en el Perú, sobre todo, más allá de contar con un gran del lado de ProInnovate. Entonces, todas las incubadoras ahorita están adoptando una estrategia de proyectos, que es ahí en donde se está financiando principalmente la incubadora, y otro lado, el tema de emprendimiento, donde está ya, dependiendo mucho de las casas, la preincubación, incubación, aceleración. Entonces, yo estoy ahorita en el lado de emprendimiento, que es justamente donde se ven estos programas, el acompañamiento de Startup Perú, la promoción y la sensibilización dentro
dentro de las universidades, porque igual todas las universidades tenemos como ese rol, ¿no? De llevar ese sombrero y seguir promoviendo más el emprendimiento dentro de sus propias universidades para que justamente destaquemos cada vez más casos de éxito con el sombrero, o en este caso de la Pacífico. Entonces ahorita yo estoy dentro de este equipo que en verdad no es que tenga una tarea en específico, sino que es todo ver el tema de emprendimiento. Ok, me queda claro. Bueno, nos has contado que siempre tuviste esta pasión por la docencia, empezaste como jefe de prácticas, ahora eres profesor, mentor, que de alguna manera está relacionado a educar gente, pero tú como emprendedor, ¿cómo nació este bicho por el emprendimiento para ti, para fundar tu primera empresa? O sea, creo que siempre lo tuve, solo que, y de hecho cuando yo escuché la palabra emprendimiento, no tenía ciencia cierta que era emprendimiento. Okay. Porque cuando yo siempre había trabajado proyectos de misión, visión, valores, plan financiero, logístico. Entonces cuando empecé a ver esto dije, pucha, qué diferente y qué tan ligero y ágil se puede desarrollar un proyecto y se puede probar si de verdad puede funcionar o no. Y yo vengo de una familia en donde mi mamá es como que la emprendedora, pero yo no la tenía con esa etiqueta, sino porque era comerciante. O sea, empresaria, no la tenía como emprendedora, que en verdad ahora, al día de hoy, más allá de la etiqueta, te llames startup, no te llames startup, creo que lo que valoramos más son la cantidad de ventas y la generación financiera y ese respiro que se necesita para sustentar las cosas personales y las cosas laborales que uno tiene como empresario, digamos, o emprendedor. Entonces empecé diciendo, ok, soy mentor, ya soy speaker, soy jurado. Y lo mismo sucedía con gran parte de las personas que estamos en el ecosistema. Entonces dije, pero tenemos un gran problema. O sea, yo nunca he emprendido, he tenido una empresa como tal, como yo me imaginaba, pero de repente haber emprendido, como tú dices, tenía ese bichito buscando la docencia, o ya tenía ciertos chispazos o brochazos en cuanto a eso. Entonces dije, tengo que abrir mi empresa y ver qué es lo que va a pasar. Entonces es así que nos juntamos varios amigos de la Católica, saqué un aplicativo que se llamó Gamarrita, que era un aplicativo para comprar ropa desde Gamarra. Tuvimos como año y medio, vimos que no iba a evolucionar más y se nos presentó la Virgen. Y apareció alguien muy famoso de la tele que ya tenía varias tiendas en Gamarra y que le pareció muy atractivo nuestro aplicativo. Él tenía el suyo, pero quizás como no tenía ese perfil tech, no era un aplicativo a nivel de experiencia de usuario tan bonito. En cambio en nosotros sí era bastante vistoso, incluso había la opción de comprar por mayor, por menor. Ya estábamos hablando de realidad aumentada en ese entonces, que te hablo de 2017, 2018, donde para que la gente se empiece a probar los zapatos, la ropa, etc. Pero vimos que no iba a funcionar porque el vendedor de Gamarra no te quiere vender un polo, no te quiere vender 3 pantalones, ellos quieren vender 100 camisas, quieren vender 1000 sábanas. Entonces el modelo de negocios no daba como para ir por esa plataforma e-commerce. Entonces le pareció atractivo nuestro aplicativo y nos lo compró. Entonces esa compra sirvió para pagar lo que yo me había endeudado en ese entonces, había solicitado un préstamo para poder participar también con dinero en ese emprendimiento. Pude pagar esa deuda, quedó algo más, pero principalmente fue más parte de la experiencia, ¿no? De pasar todo ese proceso. Y aparte que lo debes haber visto, ¿no? Uno puede saber bastante teoría, digamos, sobre el emprendimiento, pero la realidad igual siempre te lleva por otro camino. Sí. Entonces, igual esto que aprendiste durante este año y medio debe haber sido muy valioso y nuevos aprendizajes comparado a todo lo que venías haciendo antes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy duro, ¿eh? O sea, y ahorita te lo cuento así, pero, o sea, la gente no sabe mucho del tema personal. Por ejemplo, yo en ese entonces, yo desde los 24 años soy papá. Entonces tengo un hijo, entonces en ese entonces mi hijo tenía unos 3, 4 años, y arriesgarse a emprender con todas las responsabilidades que conlleva tener un hijo no es nada fácil, ¿eh? Y yo dejé el tema corporativo para hacerlo. De hecho, yo antes de empezar a emprender, yo llegué a ser jefe de tesorería en una inmobiliaria. Entonces dejé esa oportunidad, no solo fija, etcétera, además con la disponibilidad de tiempo que ya demanda tener una jefatura, por decir, oye, yo estoy apostando por esto, ¿no? Que ya lo venía haciendo de forma transversal, pero digo, esto necesita tiempo completo, si no nunca va a despegar. Y además que lo más difícil siempre es tener equipo. Entonces cuando ves el equipo que está flojo, dices, ok, o sea, me he involucrado acá para que todos estemos flojos, no. Entonces yo voy a tomar las riendas y yo voy a empezar a armarlo. Entonces fue de esa manera también, ¿no? Sí, me imagino, si yo la sufrí para tomar este riesgo de salir a emprender de corporativo sin nada. En ese momento no estaba ni casado, ni con novia, ni con hijos. Dije, pucha, lo máxima responsabilidad que tenía era un préstamo del departamento. Que dije, igual, alquilo mi departamento, se machea la deuda con esto y no pasa nada. Okay. Y a pesar de todo me costó, porque obviamente venía de un buen trabajo, sueldo estable, y después altos y bajos a veces dices,
cómo sacrifiqué tanto, pero al mismo tiempo Sí. dije, ¿cuánto aprendí en Exacto. todo este tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me imagino que en esta etapa debes de haber tenido algún tema, algún error, Ajá. o como nosotros lo llamamos, algún... Sí. Ahora ha llegado el momento favorito de la La audiencia y que del es invitado también. Del invitado, el shot. Sí. Entonces, mientras piensas cuál ha sido tu mayor KO, La tengo clarísima, pero está bien. bueno, está bien, para que, Vamos. para que pase más ligero. Un Sí, shotcito. y con este calor cae muy bien. ¡Salud! Salud. Bueno, te cuento. A ver, creo que posiblemente... A ver, es que tengo varios ya, pero creo que lo que pasa es que yo soy una persona muy arriesgada. Claro. Y es porque digo, oye, me encontré con un ecosistema que lo fui conociendo y dije, ¿por qué no arriesgan? O sea, somos un ecosistema de emprendimiento e innovación. ¿Y por qué seguimos haciendo eventos donde sentamos a 3 personas en un sillón y a otra persona donde le va a hacer preguntas y sabemos que va a responder y esperemos que la gente esté conectada al 100% con esa dinámica? Entonces dije, siempre trato de intentar nuevas cosas y de hecho siempre los eventos que hacemos nosotros hacemos puestas en escena muy interesantes, pero a ver, te cuento un cabrón que justamente fue con el emprendimiento. Lo que hicimos fue primero crear el aplicativo antes de empezar a probar la idea. Ok. Entonces invertimos, creo que en ese momento fue unos 40.000 soles más o menos, entre 3, 4 personas que luego se sumaron. Empezamos a diseñar, o sea, en ese entonces, para tratar de alguna manera aligerar el presupuesto, no contratamos del todo, digamos, el desarrollo del aplicativo, entonces nosotros mismos fuimos cargando departamento por departamento, Ya. ciudad por ciudad, polo por polo, cada polo un color, una talla, entonces, y un precio por mayor, por menor, entonces se nos hizo muy extenso desarrollar todo ese aplicativo. Entonces cuando ya estábamos a 2 meses, un mes de lanzarlo, ya no aguantábamos más y abrimos una página en Facebook y empezamos a vender por ahí. Y nos dimos cuenta que por ahí empezábamos a vender ya. Y Claro. dijimos, oye, ¿por qué no lo vendimos antes? ¿Por qué no sacamos antes esto? Claro, ese era tu MVP, ¿verdad? Exacto. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hicimos esto antes? Y luego cuando ya nos tocó ir a Gamarra, o sea, ver que te cierran la puerta, no te quiere escuchar, sobre todo para alguien que ya había terminado la universidad, que estaba más acostumbrado al mundo corporativo, o sea, ya tener conversaciones de diferentes niveles y que de repente tú llegues y ni siquiera te dejen hablar, como que tú empieces a decir, oye, un aplicativo, hablar de la manera más sencilla posible, te diga, no soy la dueña, ahorita no joven, estoy atendiendo esto, después hablarlo, ahí te das cuenta que no es tan fácil vender. No, claro, y cuando tú vendes, yo tengo la impresión de que cuando tú vendes presencial, Sí. es más difícil todavía. Exacto. Que es llegar y tratar de convencer a que Sí. la persona se siente, a Sí, que sí. puedas agendar una videollamada, por ejemplo, Sí, y yo sí, sí. lo siento un poquito más fácil. Exacto. Ahora sí, es que ahora hay más la costumbre de videollamada. Sí, Pero, por ejemplo, claro, antes ¿sí? de la pandemia Sí. era... Sí, sí. Es que, mira, o sea, te lo digo ¿por qué? Porque esto es muy importante. ¿Y por qué creé también ecosistema startup peruano? Porque yo lo hice con la finalidad de crear buenos emprendimientos. Ok. O sea, que ya la gente se saque de la mente que hacer startup no es hacer tecnología. Si no, yo voy a Wilson y le pido a un desarrollador que me haga un aplicativo, una Claro. página web. Entonces, al día de hoy, en verdad, a mí no me cabe en la cabeza que haya un equipo emprendedor que me diga, quiero sacar, no sé, una inteligencia artificial que ayude, X, me invento, ¿ya? Al tema emocional. Y ninguno del equipo sea psicólogo, por ejemplo. Claro. O que esté más empapado en desarrollar el aplicativo, la IA, que en saber más de psicología o entrevistar a más psicólogos o saber cómo llegar ahí. Claro. Entonces, cada vez que se me acerca un emprendedor y me dice, yo, ¿me puedes presentar, no sé, a tal empresa, a tal de acá? Pero ¿por qué, o sea, no le vendes a los otros también? O sea, ellos están Claro. esperando el contacto de Alicor para que Alicor le diga que sí y salga su foto en la pantalla en las redes sociales, cerrar un contrato con Alicor, cuando ni siquiera la ha logrado vender a nadie todavía antes Claro. que eso. Entonces, por eso te digo, yo creo que se está malentendiendo el concepto de hacer startup y todos piensan que es como en Silicon Valley, como en Perú, en donde a alguien se le ocurre una idea y va a haber a alguien con el dinero suelto que les va a dar y que le va a decir que confío en tu idea sin saber nada de tu experiencia, sin saber nada de ti, y yo que recién estoy empezando a aprender a invertir también porque soy del Perú y nunca he invertido en esto, también todo nos va a salir bien y cerremos los ojos y va a funcionar y vas a salir como Mark Zuckerberg más adelante. Entonces eso no va a pasar, es bien difícil. Es bien No, difícil. claro, es 1 en 1.000.000. Sí. Y justo, ya que tocaste el tema, ¿cómo te nació la idea de ecosistema peruano? O sea, Sí. nos acabas de contar un poco como el propósito que tienes, Sí, pero sí. ¿cómo nace así? ¿Qué día nace? ¿Qué Sí. día se te ocurre así? Está bien. Yo sé que el shot choca, pero está bien. ¿Por qué nace? Como te digo, yo había tenido la oportunidad de hacer algo que poco
poco pudo hacer el ecosistema hasta entonces, que es viajar a provincias. E incluso yo participaba mucho en mesas políticas públicas y les preguntaba, oye, ¿qué se necesita hacer? Y la gente poco, de verdad, de Lima, poco veía a provincias. Luego cuando vieron que provincias necesitaba contratar sus servicios, ahí recién se empezaron a animar. Pero yo había tenido esta chance porque, como te digo, como fui speaker de varios concursos universitarios, yo sí tuve la oportunidad de viajar. Entonces, conocer con la gente de la universidad, etcétera. Entonces, yo ya tenía cierto contacto con ellos. Entonces, cada vez que alguien me preguntaba, yo, ¿se conoces un emprendimiento de esto? ¿O conoces a la gente de tal? ¿Tú sabes si hay una incubadora en tal región, por ejemplo? Yo sabía, porque yo ya había ido a visitar, está en esos temas, etcétera. Entonces dijeron, oye, tú deberías hacer algo porque la gente siempre te pregunta esto y no hay la información. Y si alguien quiere conocer más startups, tiene que entrar a la página y ver los portafolios de cada incubadora, no mucho lo tiene actualizado. Y agregando a esto, en ese momento yo estaba en el Fondo de Fondos de Perú. Entonces tuve la oportunidad de hablar alrededor con 40 fondos. Y como sabes, en el Perú hay como unos 5, digamos. Claro. Entonces el resto fue Latinoamérica. Y cada vez que preguntaba qué startups o qué actores conoce, no pasaba de Creana, Manzana Verde, Chasqui y no más. O UTEC y PECAP y no más. Entonces creo que había una necesidad de poner en vitrina lo que venimos haciendo. Es así en donde dije, ok, voy a lanzar un directorio primero con startups y otro directorio con actores. ¿Por qué? Porque otras plataformas que ya existen no tienen todo lo de Perú y la mayoría están centrados en Lima. ¿Por qué? Porque de repente sacaste un mapeo, pero tú no estás en Perú. Entonces, no conoces todas las startups. Entonces, ahorita nuestra plataforma es la plataforma que tiene más startups peruanas de todas las que existen y han hecho un mapeo. Y el plus es que le llamamos el directorio de actores, que no existía hasta el momento en ninguna plataforma. ¿Qué es de actores? Las incubadoras, aceleradoras, coworking, organizaciones, estudio de abogados, sector público. Entonces es así que lancé yo solito, armando mi Excel primero, y contraté, me acuerdo, a alguien con quien había trabajado en Startup Perú, que veía la parte de diseño, porque él ya conocía el tema de startups, entonces no le tenía que enseñar, sino lo contraté para que haga el diseño y la página web. Creo que invertí algo de 5,000 soles de mi bolsillo. Y él, mientras desarrollaba el diseño y obviamente trabajaba todo en WordPress, yo iba armando toda la base de datos con todo lo que había acumulado hasta entonces. Entonces si era una startup, su nombre, su descripción, su sector, su región, todos los fundadores, su LinkedIn de todos los fundadores, claro, todas las redes sociales. Yo entraba a buscar cada red social uno por uno. Y otra información más que van a poder encontrar en el ecosistema, y así empezar a armar todo. Experiencia en Gamarra con todo lo que habías hecho de subir. Estaba ahí. Y ya está listo. Ya. Está digitando, exacto. Pero, o sea, es así como tiene que trabajar un emprendedor. O sea, yo llegaba de mi corporativo, porque ese entonces estaba en corporativo, comía y me ponía a hacer el Excel. Comía y así vivía. ¿En qué año nació Ecosistema? Hace ya hace 2 años más o menos. Ya estamos por cumplir casi el 3er año en agosto de 2025. Buenazo. Sí. ¿Y hoy en día tienes algún modelo de monetización con Ecosistema? No, porque nunca lo pensé monetizar con Ecosistema. Yo la tenía clara. Okay. Y es algo que pocos siempre la ven. Creo que de alguna manera algo que me ayudó en el ecosistema de conocerlo y entenderlo es saber qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Entonces dije, esto no me va a dar plata y ni me voy a cansar por buscar que me dé dinero. Okay. ¿Cómo me vas a ayudar a tener ese retorno que me va a ayudar a sostenerlo? Uno, no existen plataformas o ecosistemas tan fuertes como este. Entonces me voy a posicionar como el que conoce todo el ecosistema. Okay. Como el que está al tanto de todo. A partir de eso, seguramente van a aparecer oportunidades de consultorías, oportunidades de hacer eventos, oportunidades de participar, y eso ha sido lo que pasó en los 2 últimos años. Aparecieron todas las oportunidades sin la necesidad de tocar ventanas o puertas. De hecho, cuando sacamos una premiación, que nosotros organizamos la primera premiación y la única que existe en todo LATAM, que premia a todo un ecosistema, que es como los Oscars del ecosistema Startup de Perú, ya teníamos como 1 año y medio y nunca había buscado sponsor. Dije, porque tenemos un equipo, no hay que preocuparnos por buscar sponsor, hay que tratar de autofinanciarlo, y yo lo autofinanciaba en eventos. Yo ponía el coffee, yo ponía los tragos, etcétera. Y cuando salió la premiación dije, ok, esto sí tiene que tener recursos, y en un mes conseguimos 10 sponsors. Entonces eso te habla que al posicionarnos nos ayudó justamente a tener, digamos, esa etiqueta, o como te digo, esa visión de vernos como importantes dentro de un ecosistema, y eso logró obviamente que atraigamos a sponsors como la talla de Partnership BCP o Partners BCP, el BIT,
Amazon Web Services Startups, por ejemplo, Equipu, también estuvo Provincias con Inicia, Vodka 14 Incas también, Campus Romero. Entonces, eso apareció parte del fruto que dijimos, ok, no nos vamos a desgastar por el primer año y automáticamente ir a pedir algún presupuesto, algún financiamiento sin la necesidad de mostrar resultados. Mostrar resultados, sentámonos importantes porque así uno se tiene que sentir, pero con números que lo respalden, y luego va a venir el resto. Y creo que eso pocos lo tienen en cuenta porque en el Perú estamos muy acostumbrados a que todo parezca rápido. Yo no. Yo sí hago metas muy a mediano y largo plazo y hasta ahora ha funcionado y creo que ha sido parte también de conocer cómo funciona el ecosistema. Genial. ¿Y qué es lo que se viene para Ecosistema? Buena pregunta. Este año, bueno, nosotros hacemos varias cosas. Directorio. Le queremos dar una segunda versión este año. Hacemos entrevistas también. A veces salen noticias importantes y tratamos de desarrollarla. De hecho, ahora va a salir una noticia acerca del último reporte que lanzó Guaira acerca del Corporate Venturing. Va a salir también una noticia con Javier Salinas, que recién acaba de tomar digamos, el liderazgo dentro de todo el área de FinTech. Entonces, hacemos entrevistas como esos. Difundimos mucho. O sea, creo que no existe otra página donde pasen todas las noticias del ecosistema de startups de Perú. O sea, no hay otra. A pesar de que hay, digamos, asociaciones que comparten, pero ellos comparten a medida que se lo solicitan. Nosotros buscamos la noticia y también la recibimos. Entonces, por eso te comento y lo digo así abiertamente, que nosotros somos la página donde pasan todas las noticias de Perú y en cuanto a startups. Hacemos muchas conexiones, que es un trabajo más silencioso porque hay mucha gente que viene de extranjero y nos escribe y nos dice, yo sé de ecosistema, vamos a ir a Perú estos días, nos recomiendan hablar con alguien, con un evento, tratamos también de conectarlos. Y hacemos la premiación que te digo, que el año pasado fue la segunda edición, pero la primera vez que lo hicimos presencial. ¿Y este año va a haber? Este año va a haber presencial también y con mucho más público y abiertamente. El año pasado fue privado, Este año va a ser público, la sede seguramente va a estar entre Miraflores y Barranco. Fecha ya la tenemos a fines de mayo. El día está por cerrarse, va a depender mucho de la disponibilidad de espacio que estamos manejando. Sponsor ya estaba buscando, la mayoría de ellos que nos acompañaron el año pasado van a seguir ahora. El año pasado tuvimos a 100 jurados, porque esta premiación la hacemos como la FIFA. Cuando eligen al mejor jugador del año, lo eligen por votación de cada director técnico y cada capitán. Eso quisimos hacer el año pasado. Y los 100 jurados fueron los líderes de todas las incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, organizaciones. Es por eso que tenemos 100 jurados y aparte votación del público, que alcanzó casi los 4.000 votos a nivel de público. Y como te digo, estuvo involucrado todo el Perú a nivel de votación. Entonces este año también se va a organizar. Ya seguramente pronto, en el mes de febrero, ya van a empezar a ver noticias seguramente por nuestras redes. Y adicional a ello, tenemos unos proyectos que igual lo voy a contar, porque yo lo cuento. Antes eran las personas que decían no lo cuentes porque quizás no vaya a salir o no. Hay cambiado de chip. Ahora son las personas que decreta y lo cuenta y funciona. Este año vamos a actualizar nuestro mapeo porque queremos hacer un tracking desde que nació el ecosistema, que ya casi tiene 30 años. Porque ese punto de quiebre de nacimiento lo pone Nexum o CIDEPUB, que fue la primera incubadora que, como te digo, nació en el Perú y ya está por cumplir 30 años. Entonces, el ecosistema tiene 30 años. Y hacer el track de cada institución y cuándo nació, para tener justamente este universo y saber año a año cómo fue resultando el ecosistema. Y agregando esto, si nos da vida, tiempo y todo el empuje que necesitamos del equipo, sacar el primer libro que cuente la historia del ecosistema Startups de Perú. Esos serían los proyectos. Por ahí tengo dos más, pero ya paro ahí porque yo hablo un montón. No, pero me encanta y si lees este libro voy a ser el primero en comprarlo. Chévere. Porque me encanta saber más del ecosistema. De hecho, Shot de Startup, tú sabes que soy fundador de Agéndalo. Sí. Shot de Startup es como mi proyecto también bonito de tratar de impactar en el ecosistema. De hecho, no lo dijiste, pero se vienen colaboraciones seguro. Bien, ahí estamos, bien. Pero lo que te iba a preguntar, me da mucha curiosidad con todo lo que me has contado del mapeo. Este mapeo de startups. Sé que me dices, hacemos entrevistas y es una forma de mapearlo. Sí. Pero, por ejemplo, a nivel Lima, digamos que medianamente sencillo. Sí. ¿Cómo haces con provincias? ¿Cómo vas conociendo esas startups que van saliendo y cómo le vas dando visibilidad? Sí. En verdad no nos complicamos. Okay. O sea, sabemos que tenemos que ir actualizando ese directorio, pero nos hemos apoyado de incubadoras, aceleradoras, o cuando salen una nueva lista de ganadores de Startup Perú, también le echamos un ojo, lo revisamos, validamos si para nosotros es considerado startup o no, porque no muchas que ganan el concurso lo son para nosotros. ¿Por qué? Porque en verdad, a ver, el tema startup,
Todos nos queremos subir a la parte tecnológica, pero si vamos a la definición correcta de startup, es un emprendimiento innovador, no necesariamente tecnológico. Solo que este proyecto innovador tiene que tener la capacidad de escalabilidad rápida y la tecnología lo ayuda a eso. Pero, por ejemplo, si no sé, ojo, sin dar muchos nombres, de repente el hijo de una familia importante en el Perú quiere sacar una bebida energética hecho de un producto innovador, etcétera, pero tiene todos los canales de venta para escalarlo por todo el Perú. Eso para mí también es startup porque es innovador y ha tenido la capacidad de poderlo escalar. Pero si quieren más allá de llamarlo startup o no, es algo que genera ventas y es muy importante hacerlo. Pero sí, dime, ¿tienes una pregunta? ¿Conoces el restaurante Yopo? Sí. ¿Has visto cómo ha crecido? Sí, ¿Lo bastante, consideras startup? enorme. Lo que pasa es que tiene que tener un factor innovador para mí. Ya, innovador, sí, claro. Tiene que tener un factor innovador. No necesariamente tecnología, pero factor innovador, sí. Que además, nuevamente, y esto es de filosofar un montón, pero yo no me hago tantos problemas como te digo porque la innovación también, como el amor que yo siempre lo relaciono, es pasajero. O sea, alguien si ahorita saca una casa de cambio virtual, para algunos puede ser una startup y para otros sí. Para mí sí es, lo que no es disruptivo. Sobre todo cuando recién salieron, de todas maneras. Exacto, lo fue, pero ahora es... Exacto, es por eso te digo, la innovación también es relativa, ¿no? Sí. De repente para alguien, no sé, Chasqui en el primer momento era súper innovador porque era como uno de los primeros courier que tenía a todos lados, pero de repente al día de hoy yo te digo, es un courier y quizás para los chicos que ya conocen un montón de couriers dicen, ya, pero esto no es tan disruptivo. Ahora, como te digo, esto de filosofar, si tú revisas la última lista de unicornios en LATAM y tú ves qué es lo que hacen, te dices, oye, pero esto no es que haya descubierto la pólvora, claro. No es así. Por eso les digo, el tema startup es de entenderlo. Y cuando lo entiendes bien, quizás no te ilusiona tanto como al inicio que tú pensabas que ibas a hacer un Mark Zuckerberg o un Steve Jobs o algo por el estilo. Cambió todo. Exacto. Porque si lo vemos, ahorita que dijiste, si reviso la lista, no sé, un Kavak. Sí. Es un proceso automatizado, claro. Bacán, pero después de eso no es que sea tampoco el cambio. Claro. Y es un unicornio al final. Claro, o sea, no es que vayas a salvar un montón de vidas o le vayas a cambiar un montón de vidas. Claro. O sea, obviamente mejoras todo el proceso, pero como les digo, o sea, finalmente cuando entiendes eso, o sea, que no llegue tarde. ¿Por qué? Porque lo que te va a hacer entender es, más allá que te pongan una etiqueta, te llamen unicornio, te llamen startup, seas tecnológico, seas disruptivo, etcétera, lo que más importa son las ventas que tú generes, porque sin ventas no vas a poder existir, no vas a poder proyectarte, o sea, no vas a poder crear un plan también personal de, decir, ahora me quiero casar, quiero viajar, quiero tener hijos, que quiero dar empleo. O sea, yo creo que esa percepción se está perdiendo mucho, que es en verdad el corazón de Perú, ser emprendedores, pero ser emprendedores de verdad, o sea, preocupándonos por el oxígeno que necesita para poder respirar un negocio y que más allá de que salgas en pantalla o te etiqueten o ganes seguidores, créeme que hasta ahorita no he conocido un fondo de inversión en donde diga, cuéntame cuántos seguidores tienes en LinkedIn, cuántos likes ha tenido tu reacción que has hecho, nunca lo he encontrado y no creo que vaya a haber. Entonces, sepamos por favor qué estamos haciendo y en qué nos estamos involucrando, please. Genial. Solo para que quede en la cámara. Entonces, ¿cómo definirías en 30 segundos a ecosistema peruano emprendedor? En verdad, yo ya de alguna manera nos hemos posicionado, ha sido 2 años muy buenos y nosotros cada vez que hablamos de ecosistema, que creo que uno de los golazos ha sido ponerle el nombre de ecosistema startup peruano porque así rápidamente ubican de qué trata, es la red líder del país en donde vas a poder articular y fomentar y conocer acerca de todo lo que sucede alrededor de las startups en nuestro Perú. Buenísimo. Buenísimo, ya estamos casi terminando la entrevista. ¿Qué tal la has sentido? ¿La has pasado? Muy bien. O sea, las personas que me conocen saben que yo hablo un montón. Así es que seguramente te he hecho fácil también la entrevista. Claro, avanzado. No, y aparte es muy interesante porque me gusta porque es como lo que queremos hacer en un Shot de Startup, pero a más escala. Porque hoy en día han agarrado más escala, pero por eso veo cuando ibas contando, decía, acá hay muchas oportunidades para ir colaborando en el futuro. Y yendo un poquito a alguien justamente con todo lo que has dicho, yo siento que hay muchos consejos intrínsecos en todo lo que has conversado, pero un consejo así explícito que le podrías dar a un emprendedor que está pensando en lanzarse, ¿qué le dirías? Creo que a emprendedores le he dado muchos consejos. Te voy a cambiar la pregunta y yo creo que más para los que están en el otro lado, o sea, quien da soporte a los emprendedores. Okay. Porque los emprendedores ya saben lo que tienen que hacer. A ver, si yo le voy a escuchar a un emprendedor o le voy a decir qué cosa tiene que hacer, o sea, mejor yo haría su negocio. O sea, así de simple. Uno invierte en el experto.
Entonces, o sea, yo no tengo que decirle nada que tenga que hacerle al emprendedor. Es por eso que yo le digo nuevamente, cuando hago mentoría, prefiero que me traigan retos o problemas, porque quizás yo he visto emprendimientos ya similares y yo te puedo decir qué ha hecho tal emprendimiento, te puedo conectar. Pero si necesitas que yo te diga qué cosas tienes que hacer, quizás tienes que todavía, de alguna manera, buscar dentro de ti, buscar dentro de tu equipo todavía cómo plantear las cosas. Pero sí iría mucho al otro lado del ecosistema, que es quien da soporte a los emprendedores, porque muchas veces me dicen, José, pero tú eres muy directo a la hora de juzgar, o tú dices las cosas quizás sin tanta anestesia, aunque creo que ya me estoy moderando en los últimos años, pero es porque creo que el emprendedor necesita saber que en verdad qué cosas va bien, qué cosas tiene que mejorar, porque luego va a un concurso y dice, pero el jurado nunca me dijo que esto tenía que mejorar. Entonces te topas con la sorpresa de que quizás no estuviste tan bien como te dijo el jurado, ¿no? O sea, y creo que eso va más por cultura, de que a nosotros nos gusta mucho apapachar, mucho consentir, claro, mucho engreír, pero en verdad no ayuda mucho en eso, en poder crecer un emprendimiento, sobre todo si en verdad no le dices qué cosas tienes que mejorar, o simplemente el jurado es como que esto mejoras, esto me pareció bien y te califico, y al final se premia al quien dijo el mejor pitch o al quien se desenvolvió mejor, y quizás no tanto con los números. Entonces, y te cuento un caso para que te des, digamos, una idea de lo que te acabo de contar, ¿no? Ajá. Fui una vez a una sesión de pitch, incluso el último año, donde se presentaron todos y todos eran una idea. Yeah. Entonces, y yo di un feedback y luego alguien se me acercó y me dijo, oye, Joseph, qué buen feedback que le has dado a esta empresa. Y le dije, no es una empresa. Es una idea, o sea, no nos mintamos, o sea, no es una empresa lo que están presentando, es una idea de negocio. Entonces, y mientras sea idea, tú puedes volar todo lo que tú quieras. Y yo cada vez que le digo a un emprendedor, ¿tienes idea? Si tienes ventas, ok, no te puedo dar un consejo. ¿Por qué? Porque es idea, o sea, me estás vendiendo algo que tú crees que va a funcionar y mi feedback va a ser en cuanto a lo que yo creo que va a funcionar. Claro. Entonces, acá no se trata de quién imagina mejor o quién imagina bien o quién tiene más años de experiencia, es por eso que le hago caso o no le hago caso, sino acá la única forma en que te vas a defender es he tenido tantos clientes, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, qué es lo que puedo llegar a hacer, ya no he replanteado esta forma, pero no me ha dado. Entonces, ¿qué me aconsejas? ¿Qué has visto? Yo sé que... Entonces, eso, o sea, mientras sea idea, finalmente toda la propuesta que le podamos hacer, como te digo, va a ser entre sueños y sueños, y el emprendimiento no tiene que ser entre sueños y sueños, sino más acción y acción. Entonces, creo que mi consejo iría por ahí, ¿no? O sea, vayamos a ayudar de verdad al ecosistema si queremos ayudarlos. Y exijámoslo en la medida en que querramos que ellos puedan competir a nivel de Latinoamérica y no ser los mejores solamente en Perú. Porque recién ha pasado el Lima Tech Week en noviembre y todos los inversionistas de afuera han venido y han dicho, oye, bien difícil acá el sector de Perú. Todas las propuestas que acá hay acá ya existen en otros países. Entonces, ¿cómo van a competir con ellos? Y de verdad que cuando se han acercado a mí, han querido conversar, no lo han hecho de muy buena forma. O sea, no saben sus números, no saben su sector, no me han investigado. O sea, para mí nuevamente me parece increíble que alguien vaya a hablar con un inversionista y no lo haya buscado ni siquiera por LinkedIn o haya preguntado a otras startups dónde ha invertido ese fondo. Oye, ¿qué es lo que te ha preguntado? ¿Qué es lo que te ha consultado? Que sepa, no sé, cuáles han sido sus inversionistas, cuál ha sido su track record, cuál ha sido toda su carrera laboral. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien solamente por querer decir, yo conozco emprendimiento, le voy a vender papa, yo le vendo de todo y me voy y me acerco. O sea, cero estrategia. Sí, en verdad me preocupa muchísimo que la gente esté pensando de que ser emprendimiento es solamente ir y presentar una tarea de clase, una idea. Entonces, o sea, animo a que el ecosistema en verdad se ponga las pilas y empuje a que seamos un mejor ecosistema y no un ecosistema más grande de lo mismo, sino algo que, no importa que sea pequeño, pero que sea mucho mejor. Buenísimo, buenísimo. Es un gran consejo y también algo que me quedó de la entrevista que contaste, tú te animaste a emprender siendo papá. Sí. ¿Tú cómo le dirías muy a un emprendedor que mida estos riesgos, ¿no? Porque al final es un riesgo. Tú tienes un consejo ahí ya como padre emprendedor. Manejar bien el dinero. A ver, al día de hoy ya tengo un departamento, he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, hacer estudios allá, tengo ahorita varias fuentes de ingreso, entonces que esto no es algo inmediato. Claro. O sea, si tú estás pensando que ser emprendedor te va a dar riquezas, no va a ser así. Es por eso que, nuevamente, podemos ir reflexionando de esto, ¿ya? Pero una vez hicimos una lista del ecosistema, de las startups que siguen vivas y que están dando que hablar. Ajá. Y de todas estas startups, ver el universo de los founders y ver cuál de ellos no había estado en una Tube University. Y solo encontramos una startup. Entonces, eso te dice que para ser startup, como tú lo quieres hacer tecnológico, debes tener un brazo financiero.
Si no lo tienes, va a ser bien complicado. A pesar que levantes capital. ¿Por qué? Porque para hacer startup tienes que viajar un montón, tienes que conocer más mercados. Porque el mercado de Lima sigue siendo un mercado piloto, o sea, entendamos eso. O sea, el mercado de Lima sigue siendo un mercado piloto porque no te da mucho para poder expandirte como tú necesitas y si quieres levantar capital aún más, porque no puedes prometer unos múltiplos muy grandes a un inversionista, un retorno bastante atractivo. Entonces, nuevamente, tienes que saber medir tus riesgos, como dijo José, pero sobre todo manejar muy bien tus finanzas, que si no las sabes manejar propiamente, difícil vas a hacerla de una empresa. Obviamente, yo en ese momento hablé con la familia, le dije, quiero tomar esto, si no funciona, voy a empezarme a abrirme por este otro lado. Claro. Entonces, en ese camino entre que sucedió irme por toda la startup y terminar vendiéndolo, que se nos apareció, ¿verdad? Como te digo, la Virgen, apareció la oportunidad de entrar en Preinnovate. Claro. Y ahí es en donde ya ingresé, estuve en Startup Perú y bueno, luego seguí mi línea, como te decía, en Cofide, luego hice estudios en el extranjero, estuve un año por Europa, específicamente por Bilbao, trabajé en una empresa de startups allá también en Tecnalia Ventures, que ahora se llama Optantis, viendo la conexión entre startups y corporates entre Latinoamérica y Europa. Luego vi las opciones que me ofrecieron allá y las que tuve acá y decidí volver. Y por ahí también entre las conexiones, el network que uno tiene, me recoloqué en Emprende UP. Y aparte de Emprende UP, sigo con el ecosistema y otras actividades más que siempre alimentan a todos los eventos, a todo el ecosistema, que quiero decir la palabra que más se nombra el día de hoy, pero que esto es este universo de emprendedores. Sí. Este es todo universo de emprendedores y personas que le dedicamos tiempo, ¿no? a estos negocios de base tecnológica. Claro, es un gran consejo porque al final sí, tienes que evaluar muy bien tus riesgos y tener varios planes, ¿no? Sí. Porque no necesariamente es ideal que salga como tú quieres, pero si no sale, tener otro camino que pueda ayudarte, ¿no? Es que no puedes, o sea, luego te das cuenta que es mejor el corporativo porque te da un sueldo por lo menos, te da gratis, te da remuneraciones adicionales y ahí vas viendo que obviamente, como te digo, es que no puedes alejar la parte profesional de la personal porque uno como persona también quiere cosas, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante conocerlo. Incluso, de repente en el Perú no se dicta mucho, pero, por ejemplo, 500 Startups, Rockstars, Y Combinator tienen programas en donde dictan cursos para saber manejar las situaciones difíciles, por ejemplo, cuando tú sucede esto, ¿no? De repente pérdidas familiares, de repente cuando no van bien las cosas, entonces apunta mucho al lado emocional, el lado mental también del emprendedor, cosa que acá todavía no se toca, pero que es muy importante para desarrollar startups. Totalmente. Yo creo que si no hubiera salido del mundo corporativo metido de lleno, no lo hubiera vivido. Y sí es difícil, es algo aparte. No es solo la venta de tu startup, que es muy importante, sino es algo aparte que tú también tienes que ver. Bueno, ahora sí, hemos llegado a la pregunta final. Uy, qué miedo. Y bueno, justo las últimas preguntas han sido bien reflexivas, así que estaba en línea. Ya estamos emotivos. Entonces, claro, el shot tuvo un efecto distinto. ¿Cómo te gustaría ser recordado en el ecosistema startup? Bacán. Y creo que fue una de las razones principales por las que volví también de Europa. Fue esa que tuve la chance de quedarme. Porque en Europa sentí que iba a ser un punto más dentro del universo. Entonces, en Perú y en Latinoamérica en general, sentí que tengo y todavía voy a tener muchas herramientas como para poder dejar huella. Que creo que es lo que cada uno debe buscar en la vida. No necesariamente, o sea, si estás en el tema startup y es para ti y lo descubres y dices, ok, esto es para mí, bacán. Pero creo que pocas personas ahorita trabajan del lado de los actores, sobre todo, que más allá de la remuneración eso les gusta, sino que más lo ven como un trabajo. En cambio, para mí me gusta. Entonces, yo tengo la fortuna de decir que trabajo en lo que amo. Y creo que lo siento, porque como te conté, trabajé mucho en el lado corporativo y unas personas que llegaban a su hora, no llegaban nunca tarde, pero también salían a sus horas. En cambio, en tema de emprendimiento no. O sea, no me importa horarios, no me importa participar. O sea, yo veo de lunes a domingo y que entra en mi LinkedIn, ve ahí, yo desayuno, almuerzo y ceno emprendimiento porque es algo que me gusta. O sea, cuando encuentras algo que te gusta y encuentras diferentes cosas que es como que te dicen, en vez de la red flag, la green flag, en donde dice acá es. Entonces, es aquí en donde dije, acá me siento cómodo, acá tengo los conocimientos para hacerla, acá puedo ayudar a un montón de personas y acá yo creo que puedo dejar huella. Entonces, es algo en donde me voy a preocupar en los últimos años, porque todos son etapas. No sé si seguiré mucho tiempo en el ecosistema, pero mientras los tenga y antes de retirarme, seguramente voy a buscar hacer eso. Dejar huella, sobre todo en el Perú, dejando ya más cosas armadas. Lo importante que ya, como te digo, ya actualmente
estoy dentro de mesas políticas públicas donde ya puedo proponer cosas que impacten a todo el desarrollo del ecosistema. He armado, creo que, una red bastante interesante que se ha posicionado muchísimo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces, seguramente esperemos que se vean cositas y que por ahí se logre justamente dejar, como te digo, una piedra más dentro de una torre que se vaya a armar y se diga en unos años, oye, esta persona fue gran partícipe de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Genial, genial. Y no solo se lo recuerden por el shot que se tomó. Ni todos los shows que han visto todos los eventos. Bueno, Joseph, un gustazo. No, a ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a toda la audiencia por este capítulo. Chao, chao. Lo máximo, cuídense.